La voz del cóndor malvinense. Un programa que evoca la gesta histórica de Malvinas y toda la actualidad nacional. Porque queremos construir el futuro de nuestra patria con memoria. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Voz del Cóndor Malvinense, un programa que transmitimos los días jueves de 15 a 18 por AM 1650 Radio Fénix y por www.frecuenciacondor.com.ar, nuestra propia radio online del Movimiento Cóndor. Las vías de comunicación para dejarnos mensajes telefónicos pueden llamar al 4381-7914, 011 si llaman desde el interior del país. También tienen en www.frecuenciacondor.com.ar
una solapita roja a la derecha de pantalla que abre una grabadora de voz donde pueden dejar sus mensajes que llegan directamente a nuestro estudio. Correo electrónico lavozdelcondormalvinense@gmail.com o bien el correo de la radio frecuencia.condor@gmail.com. Y ya le damos la bienvenida al creador y titular del programa, el vicecomodoro Horacio Ricciardelli. Hola, Horacio. ¿Qué tal, María Lelia? ¿Qué tal, amigos oyentes? Distribuido a lo largo y ancho del país y también en varios continentes, porque sabemos que nos están escuchando muchos argentinos. Y bueno, le damos la bienvenida una vez más de los días martes a la voz del cóndor malvinense. Y como dice el programa, y lógicamente en esta edición tampoco podíamos dejar de hablar de este maravilloso semana que pasó, maravillosa semana esta que pasó, donde parece que Dios bajó a la tierra y llegó a Brasil y realmente ver lo que está pasando en mucha gente conmovida y escuchar periodistas que normalmente propagan no las buenas nuevas, sino todo lo contrario, de estar entusiasmados, estar maravillados de esta ida del nuestro querido Jorge a Brasil. Por eso también tiene que ver, y esto tiene que ver con Malvinas, porque hubo ayer una misa que celebró el padre Javier González en honor a los caídos en Malvinas, y en la cual se presentó una réplica de la Virgen de Luján y que partió desde La Quiaca y tiene como destino Ushuaia. Está recorriendo todo el país. El Centro de Combatientes de Malvinas realizaron en la sede de Pedro Victory 4200 una misa de campaña en honor a los héroes caídos en este conflicto armado. La celebración estuvo asignada por la presencia de la Virgen itinerante, que luego de recorrer todo el país, recorrerá incluso Malvinas y la Antártida, se radicará en Ushuaia como faro de compromiso, paz y anhelo de recuperación de los territorios en manos foráneas. En ese contexto, nuestro querido amigo el veterano Carlo Bonetti, al cual lo hemos sacado, permanentemente invitado a los actos de los combatientes de Malvinas, en los programas de radio que también tiene, y que esta comisión que ya inauguraron el monumento a los caídos en Malvinas, este monumento es un grupo también de veteranos y de Ushuaia, se acercó y solicitó también una réplica de la imagen que se encuentra allí. Por eso dice, nos contactamos con la comisión, estos se contactaron con el arzobispo de Luján y por esa vía se obtuvo la Virgen que hoy nos acompaña. Se trata en suma de una réplica de la imagen que se encuentra en las Islas Malvinas. En mayo comenzó también el peregrinar de la Virgen de Luján por todas las provincias argentinas, como dijimos, desde La Quiaca, con el propósito de llegar a Ushuaia. Y esta ceremonia, esta misa, fue celebrada por el padre Javier González y se pidió a los asistentes que acerquen donaciones como ropa, útiles o alimentos para ser entregados a Cáritas Argentina. Bueno, esto por un lado, y por el otro lado también recordar unas palabras que poco tiempo antes de ser designado Papa, nuestro cardenal Jorge Bergoglio fue muy emotivo en un acto que se hizo en Plaza San Martín y
donde dirigí unas palabras a los veteranos de guerra. Y decía, de mi mayor aprecio en Cristo, siempre he llevado en el corazón un aprecio a los veteranos de guerra que en aquellos momentos tan duros y difíciles fueron convocados para servir a la patria y defender sus derechos. Siento que es un deber llevarlos en mi corazón, junto a los que cayeron y ya no están. Tengan ustedes la certeza de que rezo por todos y les deseo lo mejor. Pido al Señor que los bendiga y a la Virgen Santa que los cuide. Por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí fraternalmente. En ese momento, Jorge Bergoglio. Y que después lo reafirma este mensaje y también lo firma como Francisco, o sea, ya como Papa. Esta es la importancia y que tiene arraigado en su corazón de argentino, que vivió a pleno este conflicto injusto por el lado de Inglaterra en su colonialismo expansionista y sobre todo en el Atlántico Sur. Por eso creo que hay que tener en cuenta estas palabras y sobre todo de aliento para aquellos combatientes que realmente llevaron todo el peso de esta guerra en 1982, una guerra justa, porque es justa desde lo que es la historia, es justa desde lo jurídico internacional inclusive, y es justa por estar y pertenecer a lo que es el mar territorial argentino en el sur atlántico y en la plataforma submarina que pertenece a la República Argentina. Por eso estas palabras medidas, prudentes, pero con firmeza, sobre todo aquellos que pelearon y que dieron la vida por la patria. A todos los 649 muertos, a los caídos luego de la guerra por distintas circunstancias, los suicidados, aquellos que han muerto de muerte natural, que combatieron, y a todos ellos esto que sirva de aliento. Como decimos nosotros, están en otro tipo de ejército, en un ejército celestial que están acompañando permanentemente a todo lo que pasa en esta querida y entrañable República Argentina, y que su donación voluntaria de la vida por la patria, por Dios y por la patria, no fue en vano. Por eso permanentemente el recuerdo, permanentemente estamos a través de la voz del Cóndor Malvinense, justamente este programa y este nombre que lleva décadas en la radiotelefonía argentina, y ahora con estas radios inclusive online y en AM, donde transmitimos, donde se reproducen, donde retransmiten cada vez más el programa de la voz del Cóndor Malvinense. Le queremos hacer llegar entonces esta salutación que fue leída, repito, en el acto de Plaza San Martín a los veteranos de guerra de Malvinas. Bueno, esto también tiene que ver con esta modalidad que justamente ha instaurado, ¿no es cierto?, el Papa Francisco, y que no podíamos ser hoy ajenos a lo que pasó en esta semana, que repito, no sé, y casualmente no se hablan de los ratings, como dicen, pero que millones de televidentes, cuando pudieron, o en forma directa o en forma indirecta, a través de diferido, no se perdían nada
de la intensa actividad que desplegó en casi una semana que estuvo en Brasil, en Río de Janeiro, fundamentalmente, y el haber visto las playas, en la cual acá hay una ironía de Dios, como digo siempre, porque el acto final se iba a hacer en un campo, pero que llovió tanto, que tanto barro que se tuvo que hacer en las playas. Pero detrás, ¿qué estaba? El famoso Cristo Redentor. Es decir, aquello que ha caracterizado y es como señal de fe en Brasil, que a la entrada de Río de Janeiro está ese Cristo Redentor. Por eso quería, y digo las ironías de Dios, que el acto se hiciera en esas playas que albergó millones, unos dicen 3, otros dicen 4 millones. Era impresionante ver la vista aérea, parecía toda una marea humana de jóvenes fundamentalmente que estuvieron dando el presente en estas jornadas mundiales de la juventud. Decían es que la arena se oscureció. No, era gente que estaba. Era gente. Tal cual, y realmente... 3 millones de personas aproximadamente, sí, dicen más todavía. Otros dicen más. Fue realmente una concurrencia masiva. Dejó un legado muy lindo a los jóvenes, mal interpretado, por supuesto, por algunos que lo quieren ajustar a su conveniencia cuando les dice hagan lío. Lo dijo en el sentido de evangelizar, de salir a la calle, no quiere la iglesia acartonada, dentro del frasco, como se dice. Ya después algunos aparecieron los oportunistas a querer acomodarlo a su conveniencia, ¿no? Incluso a comparar con algún finado que dijo transgredan, que no tienen ni punto de comparación una persona con la otra, ¿no? No, evidentemente los términos son distintos. Claro. Uno puede hacer lío alegremente, puede hacer lío, digamos, llevando adelante lo que él pedía en una evangelización, y sobre todo en los jóvenes, que son alborotadores por excelencia, por esa alegría, ese idealismo que tienen y esa vitalidad que también tienen. Yo creo que lo encierra en esa palabra muy, muy argentina, de hacer lío, pero no, digamos, contraponerse, sino todo lo a situaciones de orden. No, yo creo que lo dijo como, bueno, el mundo, si queremos cambiarlo, tenemos que ser testigos fieles de ese cambio, pero a través de Cristo, a través de lo que significó estas jornadas maravillosas. Yo he conversado con algunos jóvenes que tuvieron la posibilidad de estar y realmente entusiasmados están de haber participado, entusiasmados inclusive de haber compartido con lenguas que no se entendían, lenguas de las más disímiles, en la cual corrían los gestos y los ademanes, y así se entendieron en más de una vez. Por eso tuvo la virtud esta de justamente amalgamar todas esas expresiones. Después, ni que hablar el contacto con la gente, el contacto con los pobres, ver lo que pasaba en la favela, y ver que también habían argentinos que habían llegado y se habían acercado y estuvieron conviviendo con los villeros de Brasil. Claro, los hermanos de la villa convivían con los hermanos de la favela. Esa era una bandera que habían desplegado. Habían ido de la Villa 21, de la 1114 y no sé si de la 31 también. Y
cuando les preguntaron, dicen, no, con los brasileños todo buena onda, y sí, es que acá es como que nos sentimos en casa. Claro, los mismos problemas, las mismas carencias, los mismos dolores. No, tal cual. Y bueno, esto también, aquellos que más de una vez quisieron desvirtuar y hablar de curas revolucionarios, yo creo que la mayor revolución que está produciendo ahora con, digamos, la humildad, con los gestos de pobreza, con los cambios que está produciendo, yo creo que esa va a ser la mayor revolución, pero espiritual, porque, como decíamos el viernes pasado, no va a haber cambio si no nace dentro del corazón de las personas que estén dispuestas a cambiar. Y esto es lo que logró, conmoverlos, o sea, moverlos espiritualmente y hacerse sentir, pero también partícipes de ese cambio. Por eso creo que vamos a hablar largo y tendido de esto. Esto va a quedar en los anales y por ahí todavía no se empiezan a ver, pero dentro de un tiempo esos cambios que reclaman el mundo, cuando dijo textualmente en un término también muy argentino, el mundo se pasó de rosca, quiere decir que se fue al otro lado y en la cual peligrosamente se estaba asomando en la destrucción de los valores familiares, de los valores nacionales, de los valores religiosos fundamentalmente. Esto lo que siempre decimos, el autor del Nuevo Orden Internacional, uno de los autores, mentores, que fue Fukuyama, famosa, escritos cuando decía que había 3 escollos que eran los que no permitían la mundialización esta. Y uno era el religarse, o sea, la religión con Dios, el otro eran las nacionalidades y por último la familia. Si para él eso era, digamos, los escollos, se imaginan, era perder totalmente la esencia humana y la trascendencia divina que tiene el ser humano. Por eso creo que esto, más allá de los comentarios, de todo lo que pueda haber, hay una sola, digamos, tesitura que marcó esta visita. Esa tesitura que marcó la visita está dada justamente en esos cambios espirituales que hay. Por eso creo que debemos tomar nota y creo que deben también tomar nota todos aquellos que realmente están a veces queriendo interpretar el punto, la coma de todo lo que significa esta visita. Yo creo que está mucho más allá de la que generalmente ven como expectativas, como cambios que... No, esto creo que ha puesto la piedra basal de una reconversión espiritual en la humanidad, porque no solamente la presencia de millones en estas jornadas en Brasil, sino también los cientos de millones que siguieron paso a paso de otras partes, de otras latitudes del mundo. Creo que fue el acontecimiento más masivo que pudo haber en los últimos tiempos. Por eso agradecemos estos momentos vividos, nos olvidamos por momentos la dura realidad y sobre todo aquellos que quisieron hacer oportunismo político de la visita del Papa. Y me refiero a algunos argentinos
encumbrados que quisieron sacar provecho y rédito. Y cuando sabemos bien, y claro, en su humildad, Francisco, y en su carisma, por supuesto que lo ha olvidado, pero cuántos años de desprecio cuando era sacerdote, cuando era obispo de Buenos Aires y cuando era primado, a través de situaciones como irse a otro lado para hacer los Te Deum, las fiestas patrias, anatemizarlo permanentemente como que era el jefe de la oposición, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay cosas peores también. La grandeza que tiene. Llamarlo genocida, cosas horribles que está comprobado que después cuando le dijeron ¿y cuál es el problema de Bergoglio con los años de la dictadura? Que no hizo lo suficiente para que liberaran a 2 sacerdotes. Era un curita de 37 años que recién lo habían nombrado en su cargo y que lo que reclamó hizo lo que pudo dentro de lo que podía en aquella época, siendo una persona muy joven que no tenía llegada prácticamente a despachos oficiales. Y después esos 2 sacerdotes fueron puestos en libertad, uno de ellos vive todavía y dijo que con Bergoglio está todo bien, incluso está viviendo en Alemania en una visita que hizo el Santo Padre cuando era cardenal todavía, celebraron una misa allá. Entonces, la campaña que se hizo de difamación para ensuciar a su persona, yo no me olvido, quizá, no sé, no está bien que uno sea rencorosa, pero yo no me olvido cuando fueron las madres y abuelas a hacer sus necesidades en la catedral porque no les dejaron ocupar ahí adentro para manifestarse. Es un templo religioso, no es para ir a hacer un mitin político o hacer una protesta. Todo eso sin que al gobierno se le moviera un pelo ni le llamaran por teléfono y le dijeran señora salgan de ahí, no se metan ahí porque es una iglesia. Y eso también cuando recién sale su nombre en el cónclave que salen al balcón a saludar y lo anunciaron, una carta de 4 renglones, absolutamente impersonal, se creyeron que con mandar a todas las redacciones de todos los medios europeos iban a tumbar la elección de un papa, se creen que son estúpidos, que no investigan. Parece que no conocen, es que yo creo que no conocen nada de cómo es el Vaticano. Se olvidaron de una cosa, el Vaticano es un Estado y como Estado también tiene sus servicios de información, tiene su milicia, que es la Guardia Suiza, muy bien entrenada, por cierto, Algún día voy a hablar dónde reciben entrenamiento los guardias suizos, que uno los ve así muy simpáticos con sus ropas medievales, pero algún día voy a comentar dónde reciben entrenamiento la guardia que cuida al Papa. Y después diciendo Carlotto, por ejemplo, Bergoglio representa lo peor de los años de plomo de la Argentina, y después andaba saliéndose de la vaina, como se dice, en la Plaza de San Pedro durante las audiencias públicas, desesperada, estirando las manos y a las risas, tratando de que la salud. Igual que Cabandí, ese muchachito que ahora se quiere candidatear a diputado por la capital. Dijo, la iglesia es genocida y el jefe es Bergoglio. Está el Twitter acá en Facebook, acabo de verlo. Y le capturaron la pantalla, así que no puede decir que no escribió eso. Y ahora después también otro que andaba a las risas y estirando los bracitos como bebé para que le den el besito en el Vaticano. Todos van al Vaticano, todos fueron ahí a Brasil a querer recibir las bendiciones, como se dice, a colgarse de la sotana blanca del Santo Padre. Después que lo ensuciaron, después que le dijeron de todo, y todavía tienen el tupé, tanto las madres de Plaza de Mayo como las abuelas, de decir que están haciendo un seguimiento de las audiencias. Pero perdón, voy a decir una guarangada, pero ¿quién carajo se creen que son ustedes para seguirle las audiencias al Papa? ¿Lo están vigilando también? No tienen vergüenza, mejor cierran la boca. Es una vergüenza. Han difamado y ensuciado a una persona que estuvo toda su vida ligada a la causa de los pobres y los desamparados.
No tienen vergüenza. Ahora van todos a querer sacarse la foto. Y no me sorprendería, porque como son tan ruines y tan inescrupulosos, que hasta hagan la gigantografía de la foto con el Papa. No tienen vergüenza. Pero yo creo en el justo María castigo Lelia, de Dios, porque tomar el santo nombre de Dios en vano, porque eso que hicieron de ir a sacarse la foto por conveniencia política, es tomar el nombre de Dios en vano. Yo creo en el justo castigo de Dios. Prepárense, porque eso viene con los reveses de la vida. Yo no le deseo el mal a nadie, pero no hay que burlarse de eso. Con esas cosas no se juega. Así como nosotros no jugamos con otras religiones tampoco. Yo no me burlo de los islámicos, ni de los judíos, ni de los protestantes. De hecho, acá vienen muchos hermanos evangélicos. Conversamos de igual a igual, porque los mandamientos, los valores, lo tenemos y es idéntico. Pero no jueguen con las cosas de la fe, porque después van a tener problemas. Si no, lean un poquito cómo le fue a los que se burlaron. bueno, yo creo que esto no, con todo, digamos, lo que significa, no alcanza mínimamente a sombrear, llamémosle así, ni mucho menos a empañar esta hermosa visita, repito, y justamente lo que están queriendo es buscar un poco de transferencia de ese carisma que lo que no entienden, que ese carisma viene a través del Espíritu Santo. Ese carisma viene a través de vivencias auténticas. Y si quieren empezar por hacer como pidieron, algunas de las que vos mencionabas, María Lelia, pidieron que tenía que hacer, ya nombrado Papa, un mea culpa por todo lo que él supuestamente había permitido en esa época de plomo. Pero yo creo que ahora lo que tienen que hacer es, por ejemplo, combatir la corrupción. Cuando volvía en el avión, no solamente habló de la problemática gay, ¿no es cierto?, sino que también Malinterpretada, ya se agarraron supuesto, algunos vivos a querer agarrarlo, llevar agua para su molino. Pero también volvió a insistir que la corrupción hay que combatirla. Y dijo, dando el ejemplo. Esto es, oyentes, el ejemplo. Lo que siempre decimos, hay que tener autoridad moral y no hay que ser cínicos, no hay que ser hipócritas en situaciones de decir que viva los pobres, vivan los indigentes, apoyarlos supuestamente, pero por el otro lado el mal ejemplo no es creíble. Hay una dicotomía, hay una digamos enfrentamiento ético inclusive entre aquel que pregona por un lado que los pobres deben ser de todas las consideraciones o la pobreza en general, y por el otro lado alimentan la corrupción, la trata de blancas, la prostitución, la droga. Por eso también di un ejemplo visitando a jóvenes que se están recuperando de ese flagelo, un flagelo que en la Argentina cada vez se está propagando más, muchísimo más, y que es un trasfondo de los altos índices de delincuencia y sobre todo juvenil que hay en la Argentina. Por eso escuchen, pero no solamente escuchen con los dos oídos, con la mente abierta, con el corazón palpitando lo que ha dicho Francisco, sino sigan el ejemplo. El ejemplo que como seres humanos, no solamente como hombres o mujeres de fe, sino como seres humanos tenemos la obligación moral, ética, de decir, haz lo que yo digo, haz y mírame qué autoridad tengo para estas cosas. Por eso esta visita extraordinaria ya empezó a cambiar, no solamente internamente con los problemas que había y que hay
en el mismo Vaticano y que veníamos hace ya tiempo diciendo que tenían que tomar el toro por las astas. ¿Por qué? Porque se estaba enquistando un lobby, como bien lo definió Francisco. Dice, es malo los lobbies, no solamente el lobby gay, como lo dijo, sino otros lobbies, y en la cual parece que muchos no hicieron hincapié que dentro de esos lobbies que nombró está, dice, el de los avaros, el de los políticos, el de los masones, tantos lobbies, textualmente dijo eso, y parece que no ha sido tomado en cuenta. Repito, el problema, así textualmente, es hacer un lobby de esta tendencia, refiriéndose a la tendencia gay, o un lobby de los avaros, de los políticos, de los masones, tantos lobbies, dijo. O sea, esto es claro, esto creo que no necesita traducción, a los que hablamos castellano, y lo dijo en castellano aparte. Y es lo que evidentemente estos lobbies son los que están, digamos, de alguna forma llevando esta mundialización. Y otros, dijo, habría que saber qué otros lobbies están justamente detrás de esta mundialización nefasta para la humanidad, donde cada vez se habla más de derechos humanos, cada vez se habla más de respetar la convivencia, de la no discriminación, etc. Y cada vez en el ser humano hay mucha más justamente discriminación, mal uso de los derechos humanos. Tenemos el caso del aborto, tenemos el caso de la eutanasia y tantos otros, en la cual parece que existiera solamente un tipo de derecho humano, cuando hay muchos: el derecho a una vida digna, el derecho a un trabajo digno, el derecho a tener y conformar una familia, el derecho a tener su casa propia, el derecho a tantos derechos que parece que se olvidan. Por eso, con el ejemplo de él, en la cual no se fue de ahí y llegó a un palacio de oro, sino llegó a donde está viviendo actualmente, que no está residiendo dentro del mismo Vaticano, para no ser de alguna forma también envueltos, yo creo, sí, en todas las cosas mundanas que invadieron el Vaticano. Es como una posada, pertenece al Vaticano, que se llama Residencia Santa Marta, donde se alojan justamente sacerdotes o obispos, cardenales, cuando van por alguna misión específica al Vaticano. Se alojan ahí. Además se paga la cuenta. De hecho, cuando Francisco fue electo papa, al día siguiente lo primero que hizo fue a la residencia a pagar su estadía. Así que, porque dijo, tengo que dar el ejemplo. Por otra parte, ese mismo día, cuando lo llevaban a visitar una parroquia, creo que es la patrona de Roma, no me acuerdo el nombre de la Virgen, se sentó en el mismo asiento donde había ido, que le habían asignado como, cuando siendo cardenal, se sentó ahí entre medio de sus pares, y ya no sus pares, porque ya él era, digamos, el soberano de la iglesia. Se sentó ahí, hubo una misa en esa parroquia y se sentó entre los bancos como uno más. Y está dando muestras de mucha humildad. Lo que por ahí, bueno, no soy quien yo para decirle tenga cuidado, ya se lo deben decir, tiene un cuerpo de asesores muy importante y la verdad que los eligió muy bien, por lo menos los nombres que se han
barajado han sido gente muy comprometida con la causa social y todo lo que es la labor social de la iglesia con la gente más necesitada y con los enfermos, con los ancianos. Y Francisco, yo creo que va a haber un antes y un después de Francisco en la iglesia. No, ya creo que ya se nota, por eso me llamaba mucho poderosamente la atención cómo apenas asumió el papado, esa conferencia de prensa que, si mal no recuerdo, más de 300, 400 periodistas, de todo el mundo, sí. En la cual se ganó ya, digamos, independientemente de los que manejan a veces los grandes medios de difusión, se ganó a los periodistas que no pudieron ocultar su emoción, inclusive muchos de ellos no siendo ni católicos ni cristianos, ateos como lo manifestaron, y agnósticos, y sin embargo esto que pasó arriba del avión en el viaje de ida también y de vuelta evidencia cómo maneja la prensa. Y eso que él dice que le da nervios, se pone nervioso cuando va a reportar. Los leones y todo eso, pero evidentemente no. Es realmente una persona virtuosa, tiene ese halo de santidad que siempre digo que es típico de las personas puras de corazón, realmente. Y acá donde lo pinta también de cuerpo entero. Extraña su querida Buenos Aires. Y sí. Y me imagino, dice que extraña la recorrida a pie, en colectivo, en subte. Y yo soy testigo que me lo crucé varias veces, haciendo trámites o bajando ahí en Plaza de Mayo, sí, o en los alrededores, o en la avenida Rivadavia, sí, ¿no? Y acá cerca, inclusive, sí, estando cerca del Congreso, caminando por la plaza de los dos Congresos, y caminaba como cualquier ciudadano y muchos ni sabían, y bueno, yo me detenía, los saludaba, le deseaba éxito también en la misión que tenía, porque ser arzobispo de Buenos Aires, de la República Argentina, también era un peso muy grande, y en las circunstancias que decíamos recién, cuando los indicaban inclusive como el jefe de la oposición, así fue textualmente, y bueno, es duro, y llevó por años esa cruz con alegría, con humildad, sin soberbias, y bueno, ahí está el mérito. Sí. Y bueno, ahora esperemos que los lobbies, como decíamos, que son muy fuertes, no empiecen toda una campaña. Creo que ya desbarató esas campañas. Bueno, nos vamos a un corte y proseguimos con la voz del Cóndor Malvinense. Mándenos mensajes. Sí, acá hay algunos, después yo los voy a leer por Facebook, llegaron. Vamos a una pausa.